Hola muchachos, buenos días. El día de hoy voy a hacerles el video de lo que creo será la última clase de este semestre a distancia y vamos a ver pues las secciones que faltan del documento de tesis. En concreto, esta presentación está centrada en las últimas secciones que ustedes no van a hacer para su, bueno, todo lo que vamos a hablar ahorita no lo van a hacer, no lo van a incluir en su trabajo final, pero sí es importante que lo conozcan y que sepan qué es cada una de esas cosas y cómo es que se llevan a cabo. Bueno, vamos a continuar por orden de aparición en el documento de tesis y después de metodología, lo que sigue es presentar los resultados. Eh, Generalmente, cuando un estudiante que está haciendo una tesis llega a la parte de resultados, pues muchas veces ya se siente muy contento porque ya casi termina el proyecto. Sin embargo, hay que poner atención en cómo hacer los resultados. Hay muchos alumnos a los que les cuesta trabajo. Eh, Inicialmente hay como una presión añadida al momento de redactar los resultados porque muchas veces te dicen que es donde se va a notar el trabajo, la calidad del trabajo. Porque en las secciones anteriores, cuando eres alumno, pues bien recibes la asesoría de tu tutor o del que te esté dirigiendo la tesis. Pero la parte de resultados y discusión es donde se ve el aporte de cada alumno. Entonces es donde la diferencia la marca el alumno y no tanto su asesor. Aunque también tiene ahí mucho que ver en cómo los van guiando, pero finalmente es donde ustedes, si ponen, por ejemplo, atención a todas las partes que habíamos visto anteriormente de la tesis, en ninguna de las secciones anteriores se ponían cosas eh, creadas por ustedes o redactadas por ustedes. A esto me refiero que, por ejemplo, en el marco teórico, pues se citaba cuestiones que habían publicado otros autores. En planteamiento del problema y justificación también se citaban argumentos que estaban así dispersos en la literatura, que ustedes los reunían y los acomodaban, pero a final de cuentas no es algo que ustedes propusieran 100% por completo. En el eje estructural del documento de tesis, que fue lo de las clases anteriores, que sería hipótesis, objetivos, metodología. Eso sí debe ser autoría de quienes hacen la tesis, pero generalmente eso se los hace el tutor o prácticamente se los dictan. Les dicen, mira, tu hipótesis va a ser esta, tus objetivos van a ser estos, lo vas a hacer con esta metodología. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son nuevos en esto, es muy difícil pedirles que hagan 100% de eso de buenas a primeras. Entonces, generalmente para que les alcance el tiempo para hacer la parte metodológica, se les apoya proporcionándoles esas cuestiones. Y básicamente lo que sí deben de hacer ustedes solitos es redactar los resultados de sus experimentos o de su metodología y elaborar su discusión. La labor del tutor o asesor de tesis es revisar la calidad de esos apartados. O sea, no significa que ustedes los van a hacer solos ya como les quede, así va ahí. Un buen revisor de tesis revisa esas secciones de resultados y de discusión o antes de que el alumno se ponga a escribirlas, se reúnen y le dicen, mira, aquí en resultados tienes que hacer esto, tienes que poner esto de esta manera, en discusión así. Básicamente se les da una guía de cómo hacerlo y ya ustedes se rifan el físico y lo terminan. Ahorita, lo que les voy a explicar son generalidades muy básicas. No me puedo extender mucho porque una, no lo van a ejecutar todavía. Dos, estas partes son muy específicas. Tendríamos que estar hablando de un proyecto en particular para poderles dar más consejos. Ahorita me enfoqué en cuestiones generales que aplican a cualquier proyecto de investigación, sea el tema que sea, estas cosas que van a ver ahorita, sí les tienen que poner atención y tomar en consideración y yo les recomiendo que, pues, de ser posible, lo, lo aprendan o lo integren
caja de herramientas que tengan ahí en su cabeza al momento para que lo puedan aplicar más adelante. Pero cuando lleguen al momento de que hagan una tesis de verdad, se tienen que sentar a platicar con su asesor o asesora de tesis y afinar los detalles de cómo hacer los resultados y cómo hacer la discusión de acuerdo a ese proyecto en particular. Pero bueno, basta de introducción, vamos a lo que vinimos y déjenme, les continúo con la presentación. Básicamente, la sección de resultados en un documento de tesis tiene como objetivo exponer y describir los datos obtenidos de su investigación. Como les había comentado, cuando llegan a este punto significa que ya terminaron con los procedimientos metodológicos y que ya realizaron los análisis estadísticos pertinentes. Ojo aquí con esto de análisis estadísticos. Ustedes ahorita no han visto nada de análisis estadísticos. De hecho, no sé si en el programa de licenciatura vean algo de estadística. Cuando yo estudié la licenciatura no vimos nada de estadística. Eso lo conocí hasta que me fui a hacer el posgrado, pero básicamente les voy a explicar qué es para que entiendan por qué es importante, pero no les voy a explicar así a detalle cada una de las cosas porque son materias y son materias pesadas las que se tienen que llevar para que ustedes dominen la estadística. Los análisis estadísticos son cálculos matemáticos que se le aplican a los resultados que se obtienen en todo proyecto de investigación para ver qué tan confiables son, para ver qué tanto grado de error tienen esos datos y qué tan reproducibles son. ¿Qué quiere decir esto de qué tan reproducibles? Que, por ejemplo, si ustedes hacen una medición, la que sea, en pacientes, por ejemplo, de aquí de la Facultad de Odontología de la UAS, y dicen, bueno, a los pacientes que analizamos les sucede esto. Haciendo un análisis estadístico adecuado, ustedes pueden tener una certeza matemática de que lo que le pasa a esos pacientes sucede en el 95% de los pacientes de cualquier lado que tengan las mismas características. O sea, si estamos hablando, puede ser características de sexo, de edad, nivel socioeconómico, etcétera. O sea, el, el porcentaje del análisis estadístico clave que les va a servir a ustedes es para decir que sus resultados se pueden extrapolar el 95% de los pacientes o que sus resultados tienen un 95% o más de certeza de ser correctos, dependiendo de la prueba estadística que ustedes elijan hacer. Entonces, es muy importante que a cualquier resultado que ustedes obtengan se le haga un análisis estadístico para que tenga esa certeza adicional. O sea, no nada más se confía en el resultado que tiene un alumno, sino que hay una prueba matemática que demuestra que esos resultados son confiables o que son extrapolables. Por eso es importante el análisis estadístico. Es lo único que vamos a ver de eso. Eh, bueno, nada más vamos a ver más o menos en qué parte de la tesis se pone, pero ya a ustedes les tocará más adelante ir viendo qué es lo de cómo se elige la prueba y eso. En realidad son cuestiones muy sencillas de hacer. A muchas personas les da miedo lo del análisis estadístico, pero hay programas de computadora que tardas más en meter los datos que en que el programa te haga todo el análisis estadístico. En realidad, la clave es saber elegir qué prueba estadística es la más adecuada para cada tipo de datos. Eso es lo difícil, entre comillas. Bueno, regresando a los resultados, pues como habíamos estado comentando en todo el documento de tesis, pero aquí es todavía más importante, la redacción que utilicen ustedes al momento de elaborar el reporte de resultados debe ser muy clara y precisa. Y sobre todo, se debe de poner atención a que no se preste equivocaciones, es decir, que su redacción no sea ambigua, que eviten palabras generales. Tiene que ser lo más específicamente posible que puedan escribir. ¿Por qué? Porque están redactando los resultados que ustedes obtuvieron y si hacen cosas, dejan cosas ambiguas o que se puedan prestar a varias interpretaciones, pues son errores que van restando mérito a su trabajo de investigación. Bueno, el último punto dice que la información debe estar muy bien expuesta para que el jurado de examen, estudiantes y colegas puedan
comprender a cabalidad el alcance del trabajo de investigación. Bueno, creo que esto no lo habíamos tocado tanto a lo largo del curso, pero cuando un alumno elabora una tesis, se hace porque el siguiente paso después de tener la tesis terminada es que hagan un examen de grado, que por ejemplo generalmente se utiliza como medio de titulación. En licenciatura, quienes hacen una tesis, ya cuando terminan el documento y que tienen el visto bueno del asesor y de los evaluadores, el siguiente paso es que el alumno haga un examen de grado, que en realidad es, yo creo que más sencillo que un examen ordinario de una materia. ¿Por qué? Porque se les va a preguntar sobre algo que ustedes elaboraron. Entonces, en teoría, ustedes son quienes deberían de conocer más a profundidad el tema del que les van a preguntar. Si ustedes elaboraron su tesis y si ustedes en realidad hicieron todo el trabajo, en realidad se pusieron a investigar para elaborar el marco teórico, se pusieron a analizar bien la información para ver qué ponían en el planteamiento del problema, qué ponían en la justificación, ejecutaron toda la metodología, ustedes redactaron la parte de resultados y elaboraron su discusión, pues lo que les pregunten lo van a poder responder. Finalmente, quien termina haciendo el examen de grado, casi todos lo pasan. Es muy raro que alguien repruebe un examen de grado, aunque sí ha sucedido y sí me ha tocado experiencias así. Pero digamos que 1 de cada 100 reprueba el examen de grado. Es un porcentaje muy bajo, ¿no? Tiene muchas ventajas que ustedes hagan un examen de grado. Creo que ya lo habíamos hablado en clase, así que ya no me voy a distraer más con eso. Pero una cosa que sí les quiero decir es, la mayoría de las personas que los interrogan durante un examen de grado se centran en la parte de resultados para hacer las preguntas. Entonces, la parte de resultados es una de las secciones que leen con mayor detalle quien les va a preguntar durante el examen de grado. Generalmente, una persona que va a ser jurado en un examen tiene la obligación de primero leer toda la tesis para buscar errores y se le dice al alumno, mira, esto lo puedes modificar, esto tienes que cambiarlo sí o sí, esto si le cambias así puede mejorar, ya queda a criterio de ustedes si lo quieren hacer, pero al final de cuentas se supone que el trabajo es primero pulir el trabajo y ya que el alumno lo modifica, lo mejora, lo deja listo, entonces sí ya se hace el examen y los mismos que le ayudaron a pulirlo son los que le preguntan por qué, para que estén empapados con el tema, para que conozcan qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, que sepan hacer preguntas más pertinentes. Eso quiere decir que la persona que va a ser parte de su jurado de examen, les puede preguntar de todo el documento de tesis, es decir, les puede preguntar de cosas del marco teórico, les puede preguntar del planteamiento del problema, de la justificación, la hipótesis, los objetivos, pero generalmente, digamos que el 80-90% de los que son jurados de examen preguntan de los resultados, ya sea de resultados que les gustaron a ellos o de resultados que se les hicieron un poco raros o cualquier cosa de resultados es de lo que más preguntan. Entonces, entre mejor ustedes redacten sus resultados y los hagan de forma más clara, van a hacer que les hagan preguntas más sencillas de responder o que no les hagan tantas preguntas. Si ustedes redactan sus resultados de forma poco clara, muy ambigua, engañosa, pues da pie a que durante el examen de grado el interrogatorio se ponga rudo sobre los resultados. Pero si ustedes hacen una descripción de resultados prácticamente perfecta, así del libro, que todo queda muy claro, que no dejan dudas, en realidad en vez de hacerles preguntas, lo que les hacen es felicitaciones por el buen trabajo que hacen y también eso es válido. Por eso la importancia de que sepan bien cómo escribir los resultados. Hay unas reglas básicas que son poquitas, pero son muy importantes para el momento de estar redactando los resultados. La primera, tienen que tener mucha organización y mucho orden. La forma más fácil de hacer una redacción clara de resultados
es que sean resultados bien organizados y en el orden adecuado. Yo, por ejemplo, lo que les recomiendo a mis alumnos es que sigan el mismo orden en el que plantearon la metodología. A mí me ha pasado con alumnos que, por decir algo, en la sección de metodología tienen 10 cosas. Hicieron 10 metodologías diferentes. Y en la parte de resultados ponen resultados de 5 cosas. Y les digo, oye, ¿y las otras 5 qué pasó? Y a veces dicen, pues no me acordé de eso porque lo hicimos hace mucho tiempo. Otras veces dicen, pues es que pensé que no era importante. El chiste aquí es que ustedes, si en la metodología tienen que van a hacer 5 pruebas, en resultados tienen que tener resultados de esas 5 pruebas. Si en metodología hicieron 15 pruebas, en resultados tienen que poner los resultados de esas 15 pruebas. La forma más fácil de evitar que les falten resultados, generalmente es muy difícil que les sobren, pero pues yo digo que ya andando en esto, poco a poco te dejan de sorprender cosas que pensabas poco probables. A lo mejor sí llegan a poner, hay gente que luego se confunde y pone cosas que están trabajando en 2 o 3 proyectos a la vez y llega el momento que se les cruzan los cables y ponen cosas de uno en otro. Entonces, la forma más fácil de poner resultados de las cosas que necesitan y deben de ir en su tesis es que se vayan a la parte de metodología y chequen. ¿Cuántas metodologías tengo? Tengo 10. Bueno, en resultados voy a poner de esas 10. Yo lo que les digo a mis alumnos es que cuando están haciendo el documento, primero pongan los encabezados de cada una de las secciones. Y por ejemplo, cuando llegan a la parte de resultados, les digo, bueno, vete a metodología. ¿Cuántos apartados tienes en metodología? Y dicen, no, pues 8. Bueno, copia los nombres y pégalos en la parte de resultados. Ya tienen los 8 nombres de las metodologías en resultados. Ahora ve llenando cada título con su contenido. O sea, ve poniendo los resultados de cada una de esas metodologías. De esa forma se evita que omitan algún resultado y sobre todo se logra que tengan el orden adecuado, porque como se puso en la metodología es como se hizo, porque es el orden necesario para hacerlo y también debe ser el orden adecuado para presentarlo. Entonces, si ustedes siguen al pie de la letra el orden y la estructura de la metodología en resultados, ya están, dieron un paso para que sus resultados estén correctos. El otro punto muy importante, utilicen herramientas auxiliares para presentar los resultados. Algo, probablemente se pregunten, ¿y cuáles son esas herramientas auxiliares? En realidad son 3 y son muy sencillas de hacer. Y es sobre lo que vamos a hacer un poco más de énfasis en esta presentación. Son figuras, tablas y gráficas. Una cosa más, que ustedes usen cualquiera de estas herramientas auxiliares no significa que pones la figura y ya se acabó el asunto. Tienen que poner su figura y debe ir acompañada de un pie de figura adecuado. Lo mismo va para las tablas y para las gráficas. Es un error metodológico muy grave poner cualquiera de estos elementos y no acompañarlo con un pie de figura adecuado. Ahorita vamos a ver más adelante a detalle esto del pie de figura adecuado. Ahora, la parte de texto de la presentación de resultados en realidad es poquita. Se hace mucho volumen por las figuras, las tablas y las gráficas, porque generalmente son elementos que se llevan, una figura fácil se lleva media página. Y la descripción y eso ya completaron una página. Hay tablas que a veces son de varias páginas. Yo generalmente les recomiendo a mis alumnos que traten de hacerlas lo más pequeñas posible, pero pues, hay veces que no se pueden. Entonces hay veces que son de más de 100 elementos, de 150. También traten de no caer en el extremo. Me tocó revisar una tesis que tenía como 300, una tabla como con 300 renglones. Y casi la tabla era todos los resultados. Tampoco se trata de eso. Son herramientas auxiliares. No son el 100% de lo que debe ir en resultado. Y gráficas también lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero el punto a destacar es el texto en resultados va a ser poco considerado con otros elementos de la tesis, pero por lo mismo de que es poco, tienen que elegir cuidadosamente qué van a poner en ese poquito de texto. Y tienen que hacer
que se correlacione la información que ustedes escribieron en la sección de resultados con lo que ustedes están señalando o realzando en las figuras, las tablas y las gráficas. Ahora, un punto muy importante de qué es lo que deben de escribir en la parte de resultados es manténganlo sencillo. Solamente es un reporte de resultados. No debe de incluir interpretaciones de los resultados, no debe de incluir opiniones acerca de qué fue lo que encontraron. Tampoco deben de mencionar nada sobre posibles aplicaciones, ni lo deben de comparar con otros trabajos. Eso sí se va a hacer en la tesis, pero eso va en la discusión. Aquí en resultados no va nada de eso. De hecho, si colocan algo de eso, pues ya es un error metodológico y ya no van a tener que poner en la discusión o va a ser muy repetitiva. La forma más fácil es separen bien qué es lo que va en cada parte. Aquí en resultados solamente es un reporte de los resultados, es decir, encontramos esto, encontré esto, hicimos esta prueba y tuvimos estos resultados. Ese tipo de frases es lo que ustedes van a usar en esta sección. Y básicamente es decir, encontramos esto, encontramos esto, encontramos esto. Puede que suene muy repetitivo ahorita explicándolo así, pero ya al redactarlo no es tan repetitivo. ¿Por qué? Porque dicen, encontré esto. Hacen una descripción breve con palabras escritas, luego ponen una figura, la mejor una tabla, y ya cuando vuelven a decir, si en esta otra prueba encontramos esto, ya pasó mucho espacio en el documento, entonces ya no se siente tan repetitivo. Y el, yo siempre les recomiendo que tengan puntos de autoevaluación en todo lo que vayan haciendo. En el caso de resultados, para que ustedes estén seguros de que sus resultados están correctos, lo que tienen que revisar es que los resultados que incluyeron y sobre todo la forma en la que lo escribieron haya sido lo suficientemente informativa como para que alguien pueda considerar que cumplieron la parte de los objetivos. Si ustedes cumplen con los resultados, más bien, si cuando alguien lee los resultados de su tesis, tiene la información suficiente para decir, ah, bueno, pues sí cumplió con los objetivos que se habían planteado, significa que la sección de resultados está bien. Significa que ustedes hicieron bien su trabajo. Y lo más probable es que todo el documento de la tesis esté bien. Ahora, les había comentado que parte de lo más importante en la sección de resultados es que ustedes utilicen de forma adecuada las herramientas auxiliares, es decir, figuras, tablas y gráficas. Voy a explicarles un poco de qué es a lo que le deben de poner atención en cada una de ellas para que cuando las utilicen lo hagan de la forma adecuada. En el caso de figuras, y esto aplica figuras en todo el documento, no solamente en la sección de resultados. Aquí es donde se utilizan con mayor frecuencia, pero en el marco teórico también pueden utilizar figuras si ustedes así lo desean. Y deben de llevar las mismas características de las que vamos a mencionar aquí. La recomendación, ¿cuándo utilizar una figura? Pues dado que su función es ilustrar resultados relevantes y resaltar cierta información, cuando ustedes consideren necesario eso. Por eso les mencionaba, incluso puede ser dentro del marco teórico. Hay muchas veces que las tesis en el marco teórico tienen unas 10, 15 figuras, dependiendo de qué tan amplio sea el tema. Y ya cuando llegan a los resultados, pues ya van en la figura 15, 20. En este caso, esta es una figura que saqué de una tesis de una de mis alumnas. Y esta es la primera figura que aparece en sus resultados. Quiere decir que en el marco teórico puso 5 figuras, que ya está en la 6. Entonces, no se trata de que abusen de un elemento, pero sí cuando ustedes consideren necesario colocar una figura, háganlo. ¿Cuándo sería necesario? Hay un dicho que no sé ustedes qué tanto vean la tele o presten atención a la publicidad, pero hay veces que una imagen vende más que 1000 palabras. Lo mismo pasa aquí en las tesis y en la elaboración de documentos científicos. Hay veces que ustedes pueden hacer la mejor descripción de resultados posible, pero es más fácil que se los entiendan si les ponen un dibujito o un esquema a las personas. Y ahí es cuando una figura se vuelve necesaria o es pertinente incluir una figura para complementar la explicación.
También cuando la explicación se vuelve de forma escrita, se vuelve muy tediosa y muy larga y muy difícil de explicar, generalmente se recurre al uso de figuras o de esquemas para facilitar eso. Esos son las dos situaciones clave donde yo creo que sería muy fácil que digan, ah, bueno, aquí hace falta una figura. Ahora, si ustedes ya analizaron qué parte de los resultados pueden ilustrar con una figura de forma mejor que escrita, dicen, bueno, voy a poner tantas figuras en los resultados. El siguiente punto es que ustedes elijan el diseño más adecuado. Es decir, que se pongan a pensar qué figura les serviría más para resaltar lo que ustedes quieren resaltar. Este, por ejemplo, en el caso de esta figura, lo que se quería resaltar es en qué parte de los dientes era más común encontrar lesiones de mancha blanca en pacientes con tratamiento ortodóntico. Entonces, generalmente lo sencillo es más claro y lo que es más claro es más fácil de entender. Entonces se recurrió a una figura sencilla, pero que nos sirvió para explicar o para señalar lo que nosotros queríamos resaltar, que era la ubicación de las lesiones de mancha blanca. El siguiente punto es algo que ustedes sí tienen que tener un poco de cuidado. Hay dos opciones cuando ustedes quieren poner una figura. Bueno, tres. La primera sería que utilicen 100% una figura publicada en otro lado. Puede ser publicada en internet, puede ser publicada en un libro, puede ser publicada en un artículo científico. Pero si ustedes toman esa figura, la copian y la ponen en su documento, se vale. Siempre y cuando la citen y digan, bueno, esta figura fue tomada de tal documento, aparece en tal página y ponen su sitio y su referencia en la sección de referencias bibliográficas. Pues, la otra opción es que ustedes generen la figura. En Paint, en Photoshop, en el programa que ustedes quieran, ustedes pueden elaborar su figura. Y si ustedes la elaboran, pues no tienen que citar nada porque ustedes son los autores. Generalmente se usa más esto de elaborar la figura porque ahí tienes tú mayor control. Es más fácil hacer una figura sencilla que, que señale lo que tú quieres que señale, que andar buscando en un montón de libros o de artículos una figura que señale lo mismo que tú quieres resaltar. Entonces, generalmente las figuras se elaboran, pero pues les digo, se puede que utilicen otra. La tercera opción es que busquen una figura, que al momento de que estaban buscando figuras, vean una que les gusta, pero dicen, ah, yo quiero, me serviría si señalara esto en lugar de esto. Lo que ustedes pueden hacer es modificar una figura de otra persona. Pero cuando modifican una figura de otra persona, es importante que también hagan una nota aclaratoria, es decir, esta figura fue modificada a partir del original publicada en tal parte, y poner la cita y la referencia. Si ustedes, ya sea que utilicen íntegramente una figura ajena o la modifiquen, siempre y cuando reconozcan que la figura original estaba en otra parte y pongan la cita correspondiente, no hay ningún problema. Un punto importante a destacar es que dónde poner la figura. Hay muchas veces que ponen primero la figura por cuestiones de espacio y hasta la siguiente página o dentro de 2 páginas ya se menciona la figura. Eso es un error metodológico. Siempre tienen que mencionarla primero en el texto y después que aparezca la figura. ¿Por qué? Porque es más fácil avanzarle una página para ver la figura o bajar más la vista dentro de la misma página para analizar la figura que tener que estarte regresando páginas para buscar la figura. Ahora, con respecto a eso, otra cosa que yo les recomiendo, no es obligación, pero es mejor. Si ustedes se fijan aquí en el pie de figura, tiene el número, bueno, dice figura y el número de figura con negritas. ¿Por qué? Para que resalte qué número de figura tiene esta ilustración. En el texto, cuando ustedes pongan, como se observa en la figura 6, esa parte de figura 6 también pónganla en negritas. ¿Por qué? Porque así es más fácil de un vistazo rápido identificar en qué parte de la hoja están hablando de esa figura. Y así hace la correlación entre lo que escribieron ustedes allá y lo que dice el pie de figura y la imagen tal cual.
Ahora, de preferencia, las imágenes al principio de una página hablen de lo que van a ilustrar con la figura y después de eso en la misma página pongan la figura. Digo de preferencia porque muchas veces no es tan fácil que queden así. Muchas veces estás redactando y ya vas en el último parrafito de la página cuando dices, bueno, lo siguiente que voy a ver es y ustedes ya tenían planeado poner una figura ahí. Hay dos opciones, o se pasan a la siguiente página y de esa forma queda al principio, o lo dejan ahí y ponen la figura en la siguiente página. Pero traten en la medida de lo posible que la parte del documento donde la mencionan y la figura queden lo más cerca posible. Siempre primero la mencionen en el documento y después la imagen. Ok. En cuanto a la figura, todas las figuras deben de tener número y nombre. Si ustedes se fijan aquí, aquí en el pie de figura está resaltado con negritas el número y después del punto, la primera oración es el nombre de la figura, la distribución de las lesiones de mancha blanca por zona. Y el último punto de esto de las figuras. Es muy importante que pongan un pie de figura. El pie de figura es esta parte, que es como el parrafito de información que se coloca debajo de la figura. Y lo más importante, pongan la información útil de ese pie de figura. Si ustedes se fijan, son 2, 4, 6, 7, como 7, 8 rengloncitos los que tiene este pie de figura. Es información útil, les ayuda a entender lo que está en el dibujo. Esa es la clave. En el pie de figura pongan información que necesita ver el lector para entender la imagen. Y sobre todo, complementenla con lo que escribieron en resultados. Es decir, no copien los resultados y lo pongan aquí, que no sea repetitivo, usen otra redacción, usen sinónimos, usen otra forma de escribirlo, pero el objetivo es que sea complementario el pie de figura con lo que ustedes pusieron en los resultados. Y otro punto particular, una recomendación que se hace es que si alguien analiza todas las figuras, solamente las figuras, las tablas y las gráficas de una parte de resultados y analizando la imagen y los pies de figuras, en teoría debería de quedar claro qué fue lo que hicieron y qué obtuvieron. Entonces, usen esos dos parámetros como para ir dilucidando qué es lo que van a incluir en los pies de figura. Otro tipo de figuras que pueden hacer perfectamente en su sección de resultados es incluir fotografías de sus resultados. Entonces, aquí en este ejemplo, es igual de una tesis de una alumna donde lo que ellos hacían era colocar un producto que se llama, se me fue el nombre, el adhesivo Transbond XT. Ellos lo colocaban y la idea era que las lesiones de mancha blanca, como esta que se observa aquí, se arrestaran, es decir, que no cambiaran, pero nos llevamos la sorpresa de que no solamente se arrestaban, sino que parecía que se solucionaba el problema de la mancha, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean aquí en esta figura es dos cosas. Pueden hacer una serie fotográfica donde se muestre la evolución de algo en particular. Deben de señalar la cosa de la que quieren que se centre la atención de las personas. En este caso es la mancha. Aquí estaba antes del tratamiento, después de cierto tiempo con el tratamiento. La otra cosa importante, cuando tienen una serie fotográfica o una serie de imágenes, es muy importante que cada una de estas imágenes las identifiquen con una letra, con un número, y en el pie de figura describan a qué corresponde cada letra o cada número. Obviamente, pues estas fotografías son generadas por la alumna. Esto no es algo que deba llevar cita o referencia. La otra herramienta que pueden utilizar ustedes, que les puede servir muchísimo, es tablas. Las tablas son
cuestiones que muchas veces no se utilizan como debería. La forma más fácil de utilizar una tabla es para presentar información resumida de datos relevantes. Esto puede ser a partir de mediciones periódicas o de grandes cantidades periódicas o grandes cantidades de información o comparar diversos aspectos. El chiste es que las tablas les van a ayudar a ustedes para presentar una gran cantidad de información y de datos en un formato contenido, en un formato que ocupa menos espacio que si ustedes se pusieran a describirlos textualmente uno por uno. Y también en un formato que depende de cómo ustedes diseñen la tabla, puede hacer que sea más fácil buscar la información. En esta tabla es igual de una de mis alumnas, donde ella hizo mediciones en 4 tiempos de las manchas estas que vimos anteriormente de los pacientes. Entonces ella midió más de 100 lesiones, creo que 150 lesiones. Entonces para poner qué encontró en cada una de las mediciones en la sección de resultados, iba a ser muy tedioso y muy largo si se pusiera a escribirlas una por una. Entonces la forma más viable fue hacer una tabla, que esta va casi al principio de la sección de resultados y se menciona. En la tabla número 2, que es la 2, si se fijan, ella tenía otra tabla, no me acuerdo de qué, antes que esta, pero en la tabla número 2 se encuentran todas las mediciones. Ya en el pie de figura ella da más información de qué información, de qué datos van a encontrar en la tabla. Si ustedes checan, pueden ver rápido de un vistazo que, por ejemplo, la lesión 42 empezó con 156 y terminó con 172. Eso aumentó un poquito al final. Pero, por ejemplo, la lesión 1 empezó con 161 y terminó al final con 153. Eso tuvo un cambio positivo. Entonces, así se va. Pueden hacer comparaciones entre todos los valores de forma rápida. De igual manera, la tabla debe llevar un pie de figura que debe de seguir las mismas indicaciones que en el caso anterior. Es decir, debe estar claramente identificada, debe tener su número con negritas esta parte, debe tener un nombre de la tabla y debe tener una descripción complementaria a lo que hay en el texto de la información que se va a encontrar aquí. Ahora, es muy importante que si ustedes utilizan figuras, tablas o gráficas, las usen en el texto. No nada más se trata de ponerlas ahí y usar varias páginas en ellas, sino que en el texto, lo poquito que escriban, tienen que apoyarse en el material auxiliar. Entonces, forzosamente en el documento tienen que poner como se observa en la tabla número 2, se recapitulan las mediciones de los canales de saturación, del canal azul, de bla, bla, bla. Ya ustedes describen qué información hay ahí, cómo la puedes interpretar más fácil, pero de esta forma se ponen muchísimos datos en un formato contenido y de forma clara. La otra cuestión que pueden utilizar ustedes es gráficas. Y aquí pues la variedad de gráficas que se pueden utilizar es muy amplia. Lo que yo les recomendaría es que ustedes busquen qué tipo de gráfica les sirve para mostrar de forma más eficiente lo que ustedes quieren realizar. Por ejemplo, en este caso, esta gráfica la elegimos porque nosotros queríamos comprobar que sí hubo diferencias entre las mediciones a los distintos tiempos, pero la que a nosotros nos interesaba, que era nuestro resultado principal, que era cómo habían empezado las lesiones y cómo habían terminado, no había diferencias. Eso quiere decir que el producto arrestaba las lesiones y era la hipótesis inicial del proyecto. Entonces, en este tipo de gráfica, pues era muy útil para representar esta cosa. En otro punto, donde se comparaba las 3 posibles escenarios, uno era que aumentara la visibilidad de las lesiones, otro era que disminuyera, otro que permaneciera sin cambios. Lo que queríamos resaltar aquí con esta gráfica era el porcentaje de lesiones que estaban en cada situación y cómo el que disminuyeran las lesiones o se quedaran sin cambios, que para ese proyecto eran resultados positivos, era mucho mayor el porcentaje de lesiones que estaban en esta situación que los que aumentaban. De igual manera, cada gráfica debe llevar su pie de figura, que debe seguir las mismas indicaciones, es decir, debe estar claramente identificada con su número, su nombre, resaltando estas partes en negritas para que sea más fácil
identificarlas. Otra cuestión que se me había pasado mencionarles. El pie de figura lleva un tamaño de letra menor que la del texto. Si su documento, por ejemplo, lo están haciendo con letra número 12, en el pie de figura generalmente se usa 10, por decir. Unos dos números más chicos que lo del documento, del contenido central del documento. Otra cuestión que deben de poner mucha atención en las gráficas es la información que dan en los ejes X y Y, que sea, por ejemplo, lo que ustedes necesitan. En este caso, aquí están los porcentajes de lesiones que estaban en cada situación. Aquí en este eje están los tiempos a los que se hicieron las mediciones, las 4 mediciones, y las características. Uno aumentaba, otro disminuyó y otro quedó sin cambios. Otro tipo de gráficas, pues en un lado menciona el porcentaje de saturación del color que se midió y en el otro los tiempos a los que se midió. Dependiendo de qué quieran realzar ustedes, es el tipo de gráfico que van a elegir. Esta gráfica se hizo creo que con PowerPoint, si mal no me equivoco. Los programas de Office, Word, PowerPoint, incluso Excel, pueden hacer un montón de gráficas. Esta otra gráfica se hizo con el programa que utilizamos para hacer el análisis estadístico. También tiene capacidad de generar las gráficas. Y una cosa que quiero señalar aquí en particular es estos asteriscos que van aquí. Yo creo que si ustedes se pusieran a leer artículos para elaborar el marco teórico, a lo mejor, si no es que casi seguro, en los resultados que venían en esos artículos, muy probablemente encontraron gráficas que tenían esta cuestión. El asterisco significa que esta comparativa que se hace entre las columnas que señala el corchete eran estadísticamente, la diferencia entre estas dos columnas era estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir? Que matemáticamente eran diferentes los valores de cada una de las columnas. Lo mismo aplica para esta, y entre más asteriscos pongan, por ejemplo, esta tiene nada más uno, pero esta tiene dos. Quiere decir que estas eran más diferentes aún entre sí. Ok, vamos a continuar. Me se trabó mi computadora. Ok. La siguiente fase. Ya terminaron de redactar todos sus resultados, ya antes de darlos por concluido dijeron, bueno, ya con la información que plasmamos en los resultados, uno, está en el orden correcto, sigue el mismo orden que en la metodología. Si en metodología teníamos 10 secciones o 10 apartados, y en resultados igual tenemos esos mismos 10. Dos, ya analizaron que con la información que plasmaron ustedes en resultados, se puede considerar que se cumplieron los objetivos específicos que se habían planteado anteriormente. Tres, ustedes ya en este punto deben de tener una idea muy clara de si se cumplió, si se rechaza o se acepta la hipótesis inicial del proyecto. Eso es con los datos que les dan los resultados de su proyecto. Entonces, se tienen por terminada la sección de resultados y van a pasar entonces a redactar la parte de la discusión. En la discusión es la sección de la tesis donde se van a relacionar los resultados de su investigación con el resto de conocimientos del área. Una diferencia muy importante entre discusión y entre resultados y discusión es que la discusión es argumentativa, es decir, aquí ustedes van a dar razones, ustedes van a explicar, ustedes van a defender una postura, van a plantear una postura y la van a defender. Por eso menciona aquí que dice que se requiere que tomen una posición ante los datos y también se requiere de un ejercicio de pensamiento crítico para valorar justificadamente los soportes. Es decir, aquí es donde ustedes van a dar la interpretación de sus resultados, es donde van a dar sugerencias de aplicaciones, donde ustedes van a decir por qué son importantes sus resultados o qué tanta importancia tienen esos resultados. En las preguntas que ustedes ponían en algunas de sus tareas, hubo algunos compañeros que preguntaban sobre cuál era la sección más importante de la tesis. En realidad,
todas las secciones son muy importantes. Funciona, digamos que funcionan como el periodonto. Si, bueno, que ustedes saben en periodonto. Bueno, periodonto está compuesto por 4 tejidos. Si alguno de ellos se daña o se afecta, se rompe la armonía entre los otros 3 tejidos y empieza a haber enfermedad periodontal. Es como una cadenita. Si se rompe un eslabón, deja de funcionar. Lo mismo en la tesis. Todas las secciones de la tesis son muy importantes, cada una tiene una función muy particular. Si hacen todas bien, excepto una, pues va a haber una falla grave en esa y dependiendo de en qué punto sea, va a ser también qué tanto va a afectar al documento final. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, o si ustedes más bien se aferran a decir cuál es más importante, generalmente se tiende a considerar que la parte más importante de una tesis son los resultados y sobre todo la discusión. ¿Por qué? Porque como les dije al principio de esta presentación, en resultados pues, ustedes van a plasmar lo que obtuvieron para que el resto de personas que lean su documento vean que obtuvieron. Pero en discusión es donde ustedes van a aportar sus ideas como autores de un trabajo de investigación. Es donde ustedes van a interpretar los resultados, van a explicarlos aún más para que se entiendan. Es donde ustedes les van a dar una función o una aplicación a esos resultados. Es donde ustedes los van a comparar con el resto de resultados o de cosas publicadas que hay en la literatura y van a comprobar, van a comparar en qué se parecen a otros resultados y por qué, que es lo más importante, y también en qué difieren de los resultados de otras personas y por qué difieren. Entonces, ahí es donde ustedes demuestran la capacidad que tienen de leer, de entender, de asociar conceptos, de explicar en general y de generar de conocimiento. Entonces, a final de cuentas, se considera que la discusión es la parte más importante de la tesis porque es donde cada uno de ustedes le puede dar su sello personal, es donde se va a evaluar 100% el desempeño del alumno que elaboró la tesis. Entonces, a pesar de que sea de las últimas secciones, es donde ustedes se deberían de esforzar aún más todavía, porque aquí es donde se va a poner en tela de juicio su aportación al conocimiento nuevo. ¿Cómo? Bueno, si ustedes preguntan con alumnos de posgrado o buscan en internet, van a encontrar que generalmente todo el mundo dice que hacer la discusión de una tesis es lo que es más difícil, es lo que les llevó más trabajo. Yo honestamente considero que lleva más trabajo hacer el marco teórico que hacer la discusión, pero tal vez yo digo eso porque yo ya pasé por hacer varias y ya sé qué es lo que debe de llevar una discusión. Honestamente, cuando la primera vez que te enfrentas a esto, si no sabes cómo estructurarla, pues sí se te hace muy difícil. Pero ya una vez que sabes qué puntos debes de tocar en la discusión, es fácil. Es como que decir, bueno, ya completé esto, ya completé esto. Ahorita yo les puse aquí 8 puntos. Si ustedes siguen estas recomendaciones de 8 puntos, pueden hacer una discusión muy buena o excelente y no tendrían más problemas con esto. Así que pongan atención a estos 8 puntos, por favor, para que entiendan esta parte bien. El primer punto al momento de hacer una discusión. Bueno, yo pondría uno previo, que es al momento de estar estableciendo los resultados, deben de ir ustedes analizando qué resultados son más relevantes. O sea, todos son importantes, pero hay algunos resultados que pueden tener más aplicaciones, que pueden ser controversiales o que pueden ser, sus aplicaciones pueden tener un mayor impacto. Entonces ustedes desde el momento que van redactando resultados, tienen que ir seleccionando o tienen que ir analizando qué resultados son los más relevantes de todos los que pudieron ustedes. ¿Para qué? Para que en la discusión los aborden de forma más amplia, para que enfoquen su atención en esos resultados que ustedes consideran más importantes. Ese paso generalmente se hace discutiéndolo con el tutor previamente, en este primer punto que es la planeación. Cuando yo planeo la discusión de una tesis con alguno de mis alumnos,
lo primero que hacemos es una plática larga y tendida donde vemos, bueno, ¿qué resultados obtuviste? No, pues estos. Bueno, ¿cuáles consideras más importantes? Este y este. Y ya les preguntamos el por qué y ahí lo analizan y decimos, bueno, entonces, teniendo esto en consideración, para la discusión, vas a mencionar esto, vas a mencionar esto, vas a mencionar esto, y les hacemos una lista de cosas que deben de tocar en la discusión. Y así es más fácil para los alumnos. En esta parte de la planeación, hacemos algo muy parecido a lo que ustedes hicieron en el marco teórico. Es decir, una lista de qué párrafos debe de tener la discusión y decimos, bueno, en el primer párrafo vas a poner esto, en el segundo párrafo vas a hablar de esto, en el tercer párrafo vas a hablar de esto. Y así les hacemos una estructura de la discusión de qué debe de decir cada párrafo de esta sección. Ahora, el primer párrafo de una discusión es crítico. Así como, por ejemplo, cuando ustedes ven una película, las primeras escenas son importantes para decir si ustedes quieren ver toda la película o mejor le cambien a la tele. O cuando ustedes leen un libro de recreacional, no de la escuela, las primeras páginas, el primer capítulo es muy importante porque si no les llama la atención, pues lo dejan y se van a hacer otra cosa. Si les llama la atención, pues ya se avientan todo el libro completo. Lo mismo pasa aquí en la discusión. El primer párrafo es muy importante. Dependiendo del primer párrafo, dependiendo de cómo estructuran el primer párrafo, te das una idea de cómo van a terminar esa discusión y si va a ser interesante o no en leerlo, ¿no? Entonces, en el primer párrafo, siempre tienen que empezar ustedes identificando el resultado principal. Y ustedes podrán decir, ¿y cuál es el resultado principal? Pues es muy sencillo, es el resultado clave para decidir, para la toma de decisiones con respecto a la hipótesis. Es decir, es el resultado que les va a ayudar a decir si aceptamos la hipótesis o rechazamos la hipótesis y el por qué. En ese primer párrafo, lo que se tiene que hacer es recapitular cuál era el objetivo general de ese proyecto de investigación y decir si se acepta o se rechaza la hipótesis del proyecto basándose en el análisis del resultado principal. Algo muy importante no nada más es enunciar eso, sino que tienen que explicar por qué y hacer todo eso en un parrafito. Entonces, son varias cosillas que se tienen que incluir en ese párrafo, pero generalmente con un poco más de práctica se vuelve más sencillo. Ahora, ya haciendo esto, identificando su resultado principal y tomando la decisión con respecto a la hipótesis si se acepta o se rechaza y teniendo claro por qué y sobre todo plasmarlo ahí en ese primer párrafo, lo que sigue es esos resultados relevantes que les había mencionado al principio. Bueno, pero me estoy adelantando. Ya una vez que pusieron esto de cuál es su resultado principal, ya tomaron una decisión con respecto a la hipótesis, si la aceptan o la rechazan, y ya explicaron por qué. Lo siguiente que tienen que hacer es contrastar ese resultado con estudios previos. Aquí en este punto, pues es obvio que no van a encontrar un proyecto o una investigación que haya hecho 100% lo mismo, pero sí pueden basarse, por ejemplo, en contrastarlo con los resultados de las investigaciones que ustedes pusieron en la parte de antecedentes, porque se supone que esos son los proyectos de investigación más relacionados con su tema. O si durante el tiempo que hicieron el proyecto nos surgieron nuevos antecedentes, pues incluirlos aquí en esta sección. Aquí el punto es que ustedes comparen su resultado principal con otros resultados, con los resultados de otras personas, pero de áreas similares o que tengan un enfoque muy similar. O sea, lo más parecido a lo que hicieron ustedes, contra eso lo van a comparar. Y si encontraron lo mismo, pues decir, bueno, se encontró lo mismo por esto, porque tienen las mismas características, o este hecho de que se encuentre lo mismo por diferentes personas, en diferente lugar, a diferente tiempo, pero analizando los mismos patrones quiere decir que esto es una norma general que se aplica en todo. O si encuentran que son diferentes, deben de buscar el porqué de esas diferencias. A lo mejor hubo detalles metodológicos que fueron diferentes, a lo mejor la muestra de estudio fue diferente, a lo mejor alguno de los dos
tuvo algún descuido metodológico y hay algún error ahí, entonces es importante señalar cuál de los dos es el que tuvo el descuido ahí o la causa de las diferencias. No necesariamente se tiene que echar culpa a una persona, pero sí tienen que explicar por qué son diferentes los resultados. Pueden ser por cuestiones metodológicas, cuestiones de muestra o ya cuestiones de la ejecución de la metodología, pero identifiquen por qué. Y una vez que hicieron eso, con su resultado principal, los siguientes párrafos de la discusión es hacer lo mismo, pero con los resultados relevantes que les había comentado al principio. Es decir, aquellos resultados que tuvieron ustedes, que ustedes identificaron que podían ser importantes al momento de buscar aplicación, o que podían ser importantes al momento o podían ser controversiales al compararlos con otros autores. Todo eso se debe de poner en los párrafos siguientes. Y va por orden de relevancia, es decir, aquel resultado más importante, o segundo más importante que consideren, pues va en el segundo párrafo y así, sucesivamente. Aquí en esta parte es muy importante que ustedes ya empiecen a mezclar sus interpretaciones de estos resultados, las opiniones de por qué creen que es importante, sobre todo las aplicaciones que pueden tener estos resultados y también incluir las comparativas con otros trabajos. Aquí en esto de las comparativas con otros trabajos les voy a pedir un favor. Esto no se trata nada más de decir, estamos de acuerdo con fulanito de tal o disentimos de sultanito de tal. Aquí sí se debe de decir eso, si quieren no con esas palabras, pero lo más importante es que ustedes expliquen el por qué. No nada más señalar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino tienen que decir por qué. Eso es lo importante de lo que hace una buena discusión. Ya una vez que ustedes terminan de hacer esto con todos los resultados que consideren vale la pena hacerles una discusión, el siguiente punto es que ustedes identifiquen las limitaciones o el alcance del proyecto que hicieron. Esto es muy importante porque es una señal de autocrítica, de que ustedes tienen los pies bien plantados sobre la tierra, que son conscientes de que su trabajo no es perfecto, que tiene áreas que se pueden mejorar y sobre todo que son conscientes de cómo eso puede afectar sus resultados. Aquí es muy importante que entiendan que no se trata de hacer una lista de defectos de su proyecto y decir, pues esto me salió mal, esto no lo tenía y cosas así, sino que se trata de señalar las limitaciones que tuvieron, pero lo importante que tienen que hacer aquí es explicar por qué a pesar de que hubo esas limitaciones, los resultados que ustedes presentan siguen siendo válidos y confiables. Ya una vez que hicieron esto, pues depende de qué tantas limitaciones tuvieron durante su proyecto, van a ser los párrafos que van a incluir en esta parte. Puede que sea nada más uno, puede que sean dos o tres. Lo siguiente que tienen que hacer es escribir así explícitamente la utilidad de los datos que ustedes obtuvieron. Es decir, para qué van a servir esos datos, para qué va a servir esa información, qué aplicaciones pueden tener. Y aquí se hace un poco de recapitulación de algunos datos o algunas cuestiones que se incluyeron en la justificación. Pueden volver a mencionar a qué tipo de personas se van a beneficiar, qué alcance van a tener las aplicaciones que ustedes plantean a generar a partir de estos resultados, etcétera. Lo importante es que ustedes lo mantengan siempre como algo muy... No se vayan a cosas muy a futuro de decir, ay, pues voy a curar, voy a encontrar la cura del cáncer con esto si a corto plazo no lo pueden hacer. Ustedes pueden plantear que pueden marcar un camino de una serie de investigaciones encaminadas a eso, pero no van a decir que ya van a curar el cáncer con eso. Si no lo van a hacer, si lo van a hacer, pues qué bueno, y si lo dicen con todo el orgullo del mundo, pero tienen que plantear aplicaciones aplicables, o sea, aplicaciones reales a corto y mediano plazo. Y finalmente, el último paso que deben de dar en el momento de hacer la discusión es señalar el camino a seguir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué seguiría? ¿Qué otro de ese proyecto de investigación, qué otros se pueden derivar o cómo le darían continuidad a ese proyecto para que esas aplicaciones
no se queden solo en en un enunciado, sino que se lleven a cabo. Y esto de plantear el camino a seguir, se tiene que tomar mucho en consideración los resultados que ustedes obtuvieron. De los resultados que ustedes obtuvieron, ¿seguirían por el mismo camino? ¿O le darían algún giro a esa investigación? ¿O de plano tomarían uno diferente y empezarían por otro lado? Eso es lo que tienen que plantear aquí. Generalmente con esto es con lo que se termina una discusión. Muchos de ustedes preguntan qué tanto escribir en cada sección. Generalmente en la discusión se ponen aproximadamente unas 8 páginas, 10 páginas. Menos de 5 es una discusión muy pobre. Yo creo que más de 10 páginas ya se vuelve cansado y tedioso. Yo creo que lo ideal está entre las 7 y las 10 páginas. En resultados, pues más o menos es lo mismo. En cuanto a texto tal cual, si lo condensan, generalmente les quedan como 2, 3 páginas. Pero ya con las figuras, con las gráficas y con las tablas, se va como a 6, 7 páginas, 8 páginas. Casi son a la par el tamaño de resultados y el de discusión. La diferencia es que en discusión es puro escrito de ustedes, no lleva figuras, no lleva tablas, no lleva gráficas, en resultados pues sí. Ahora otra parte muy importante señalar, como en discusión ustedes van a hacer un contraste de sus resultados con los de otros autores, en discusión deben de tener muchas citas y muchas referencias. Pero no es como en el marco teórico que cada frase que se pone allá tiene que llevar una cita. Aquí en la discusión, las frases que son de autoría propia, o sea, de ustedes, esas van sin citas, pero cuando ustedes comparan sus resultados con los de otros investigadores o con otros trabajos, ese otro trabajo pues sí tiene que ir citado. Entonces, discusión es una de las secciones de la tesis en donde se utilizan un mayor número de citas. Digo, el principal, donde hay más número de citas es en el marco teórico y de ahí le sigue la discusión. Pero sí es importante que ustedes tengan en mente que en la discusión debe haber muchas citas. ¿Por qué? Porque ustedes deben de comparar sus resultados con el mayor número de investigaciones posible. No se trata nada más de decir, ay, pues hubo una persona que hizo lo mismo. Entre más personas encuentres que hicieron algo parecido, significa que lo que tú estabas planteando eh, tiene más posibilidades de estar en lo correcto. Y entre más lo compares tú contra otras personas, ya sea de que coinciden en lo mismo, que son opiniones diferentes, significa que ustedes estaban muy empapados en todo el conocimiento del tema y les da un mayor peso a todos los argumentos que ustedes planteen aquí. Entonces, es un indicador de calidad el qué tantas citas incluyen ustedes en su discusión. Finalmente, con lo que se concluye es la siguiente sección de la tesis, que es la conclusión. Aquí, en conclusión, muchos autores del área de metodología lo consideran la etapa final del cuerpo de la tesis, que es donde se va a presentar la información más relevante o aquello que se propone como nuevo conocimiento generado con ese proyecto de investigación. Como tip, pues tiene que estar en una directa relación con la hipótesis que se propuso en el proyecto, que se evidenció y admitió durante el desarrollo de la tesis. Y aquí en conclusión hay como varias variantes. Hay algunas personas a las que les gusta poner varias conclusiones. De hecho, ellos no ponen conclusión, ponen conclusiones en plural. Hay otras en las que nada más ponen conclusión y para ellos solamente una conclusión es la buena. ¿Cuál es la correcta? Pues depende de quién los esté asesorando. Si a quien los está asesorando les gusta que nada más pongan una, pues eso va a ser la correcta para ellos. Si quien los está asesorando les gusta que pongan varias, pues eso va a ser lo correcto. Lo importante es que ustedes sepan que hay esas dos modalidades. Lo importante es que ustedes sepan que cualquiera de las dos es correcta. Solamente tienen que seguir ciertas indicaciones. A mí en particular, hice las dos. En la maestría hice poner varias conclusiones. En el doctorado mi tutor me dijo que nada más debería poner una y solamente puse una.
Me gustó más cómo quedó en el doctorado. Entonces, generalmente yo tiendo a solamente poner una conclusión y les voy a explicar por qué. Así como el proyecto de investigación solamente tiene un objetivo general, creo yo que también solamente debería tener una conclusión general del proyecto. Sin embargo, también entiendo el por qué algunos ponen varias. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, tienen muchos resultados relevantes y de esos resultados relevantes pueden derivar otros proyectos de investigación o otras líneas de investigación. Entonces, cuando sucede eso es cuando generalmente se tiende a poner varias conclusiones y se ponen conclusiones dependiendo del número de resultados relevantes que hubo o del número de objetivos específicos relevantes que dieron lugar a esos resultados relevantes. ¿Qué tanto poner en la conclusión? Ahí sí pongan uno o pongan cuatro. Entre más corta sea la conclusión, va a ser mejor. De preferencia, una conclusión debe ser una frase corta. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron todo el documento de tesis para explicar eso. Aquí en conclusión es algo puntual, algo que se quede en la mente de quien lee eso de forma fácil. Si ustedes ponen una conclusión de 3 páginas, va a ser difícil que alguien que lea esa tesis se acuerde de esas 3 páginas de conclusión, pero si tu conclusión es nada más una frase corta, va a ser más fácil que quede grabado en la mente de quien leyó esa tesis. Entonces, eso es el objetivo final de una conclusión, que sea el mensaje final que ustedes le quieren transmitir a quien leyó toda su tesis. Y entre más corto sea ese mensaje, es más fácil que se quede en la mente de quien lo va a leer. Las últimas partes que vamos a revisar en esta clase son referencias bibliográficas, pero en realidad vamos a ver poquitas cosas. Aquí depende qué tanto van a revisarle a las referencias bibliográficas. Depende mucho de si utilizaron un software para el manejo de citas o si no lo hicieron. Si sí usaron este software para el manejo de citas, que yo espero que lo hayan hecho, de que hasta tuvieron una clase para ver cómo funcionaba y cómo instalarlo, prácticamente el 90% del trabajo de referencia de citas ya está hecho. Lo único que tienen que hacer es darle una revisión ligera para checar que todas las referencias tengan el mismo formato y los datos. ¿Por qué? Porque como el software es el que rellena la información, hay veces que había algún error en el archivo, o quien generó ese archivo se le pasó a poner algún dato, entonces nada más es cuestión de revisarlo, de revisar las referencias bibliográficas y ver que cada una de ellas tenga la información completa. En caso de que no hayan usado ese tipo de software y que hayan puesto todas sus citas y referencias manuales, ahí sí tienen que tener mayor cuidado. Tienen que revisar manualmente que todas las citas del documento estén correctamente referenciadas. Es decir, si en el marco teórico pusieron la cita número 1, que esa cita número 1 corresponda con la primera referencia que está en la sección de referencias bibliográficas y así sucesivamente. Otra cosa que tienen que revisar si lo hicieron manual es que las referencias estén en el orden correspondiente, que en el orden correcto, perdón. Si lo hicieron por numeración, pues tiene que corresponder el número que dice la cita con el número de la referencia. Si usaron un formato en el que las referencias se ponen por nombre y apellido, en la parte de referencia bibliográfica, pues tienen que estar en el orden alfabético adecuado. Y finalmente tienen que revisar lo mismo que en el otro caso, que todas las referencias tengan el mismo formato y contengan los mismos datos. La última parte de un documento de tesis, que ya es algo muy opcional y que muchas veces no la leen todas las personas que revisan la tesis. Digo, no la leen los jurados, ¿no? Porque de los anexos no se pregunta. Pero si alguien revisa la tesis por interés en el tema, pues sí, obvio que revisan los anexos con detalle, porque generalmente se encuentran muchos datos relevantes ahí. Pero para empezar, esto es una sección opcional, no se les exige siempre que pongan anexos. Si lo ponen está bien, habla bien de ustedes, habla de que pusieron mayor atención al detalle, que tienen más información para compartir. Si no la ponen no hay ningún problema. Lo que sí es importante es que deben saber para qué se usa la sección de anexos. Y básicamente es para incluir información importante que no se puede colocar en las secciones anteriores de la tesis. ¿De qué hablamos en este caso? Pueden ser formatos que se utilizaron,
En el proyecto, por ejemplo, puede ser el formato del consentimiento informado que firmaron los pacientes. Si utilizaron algún formato, por ejemplo, si usaron un cuestionario en la metodología, pues aquí ponen el cuestionario. Si utilizaron algunas tablas, figuras, cualquier material que hayan utilizado ustedes para elaborar la metodología que ustedes crearon, aquí se colocan. Algo muy importante que se debe colocar en los anexos si se tiene es información adicional perdón, información adicional de los resultados. Por ejemplo, si había series fotográficas como la de la alumna que les comenté que hizo seguimiento de 150 lesiones en 4 tiempos, quiere decir que ella tenía como 600 fotos. En la parte de resultados puso las que le ayudaban las más representativas de cada situación o de cada resultado, pero no puso todas las fotos. Si se quiere, se puede hacer un condensado de todas las fotografías y colocarlas en anexo, pero no es obligatorio que se haga. Pero, por ejemplo, si se hicieron muchas tablas de información y en el resultado no las pusieron 2 y tiene 6, pues acá puedes poner el resto de las tablas, cosas así. Lo que sí es muy importante que si se tiene, se deben de poner, son los productos derivados del proyecto. Esto es, si por ejemplo publicaron algún artículo de ese proyecto de investigación, pues se pone el artículo aquí. Si presentaron ese proyecto en congresos de investigación, ya sea presentaciones orales o póster, se pone aquí. Generalmente, si fue presentación oral, pues solamente se pone el diploma de participación, ¿no? Donde viene el título del proyecto y el autor que presentó el trabajo. Si fue póster, se puede poner una impresión en tamaño corta del póster y el diploma. Y con eso concluimos. Ok, pues espero que todos estén muy bien. Y otra cosa que les voy a comentar, la próxima semana, aproximadamente por el jueves de la próxima semana, les voy a subir sus calificaciones parciales. Ya si hay alguien que no esté de acuerdo con la calificación y quiera aumentarlo, voy a hacer un examen. La próxima semana les daría la fecha. Primero quiero terminar con lo de quiero darles a ustedes sus calificaciones. Si ustedes están conformes con la calificación, pues ya a través de Classroom me ponen que ustedes se quedan con su calificación. Si ustedes quieren aumentar esa calificación o de plano necesitan hacer el examen ordinario porque su calificación se baja, lo van a hacer. Ya me avisan quien quiera hacer el examen para subir calificación. Quien lo tenga que hacer, pues yo les voy a decir, todos ustedes sacaron menos de 8, entonces ustedes tienen que hacer el ordinario, va a ser tal día, tal hora. Si hay alguien que tenga, por ejemplo, 8.5, 8.9 o 9 y quieran llegar al 10 y quieren hacer el ordinario, pues ya me avisan, no, que profe, yo quiero hacer el examen y ya, para ponernos de acuerdo en la fecha del examen. Pero pues ya nada más quedaría pendiente que la próxima semana les suba sus calificaciones y esas calificaciones van a ser con base en las tareas que han entregado y en el examen que hicieron y ya vamos a hacer para que lo revisen, aclarar dudas, quejas y sugerencias y ya después de eso acordamos la fecha para el examen. Bueno, hasta luego, cuídense, espero que estén muy bien y que sigan así.